Bienvenidos a esta segunda temporada de los mensajes del Papa. En esta ocasión vamos a presentarles la exhortación apostólica Cristo vive, Christus vivit. Y vamos a tener capítulo por capítulo desde la exhortación por varios misioneros de Guadalupe para que reflexionemos y conozcamos más a profundidad este documento y que Cristo viva en nuestro corazón. Cristo vive y te quiere, joven. En 10 años de pontificado, el Papa Francisco ha escrito un número importante de documentos apostólicos y otros más. Estamos construyendo una torre de soberbia humana. Todos ellos irán a la biblioteca apostólica, pero su trascendencia y repercusión es enorme en la vida de la Iglesia y en el mundo en general. Que María les vaya indicando el camino. Pero esto es un coro, acá tenemos que cantar todos juntos, ¿no? Mensajes del Papa. Segunda temporada. Estimados padrinos y madrinas, el día de hoy vamos a reflexionar, o más bien a tratar de estudiar o entender un poco más acerca de esta exhortación apostólica del Santo Padre, el Papa Francisco, dirigida sobre todo a los jóvenes. El título es Christus vivit. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo primero. El título del capítulo primero es ¿qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? Me parece muy interesante la forma como el Santo Padre comienza presentando esta exhortación a partir de la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de los jóvenes? Y precisamente el Santo Padre nos presenta en un primer plano lo que nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Nos presenta a algunos jóvenes o algunas situaciones relacionadas con jóvenes que pueden iluminarnos acerca de cómo ve Dios o qué es lo que espera Dios de los jóvenes o de la juventud. Y en un primer término, el Santo Padre nos presenta a algunos personajes del Antiguo Testamento. El primero, en el número 6, podemos ver que dice el Santo Padre: en la época en que los jóvenes contaban poco, algunos textos nos muestran que Dios mira con otros ojos y nos presenta el ejemplo de José. Por ahí creo que había una obra de teatro, José el Soñador, porque precisamente era por medio de los sueños que el Señor se comunicaba con José. El hijo menor, bueno, uno de los hijos más chicos de Jacob, porque de acuerdo a la Biblia, después de José, Jacob todavía tuvo a Benjamín. Jacob es un joven, recordemos pues en los pasajes de la Biblia que él fue vendido por sus hermanos porque lo querían matar, pero Rubén, el hermano mayor, queriendo rescatarlo después, sugirió que mejor lo echaran a un pozo, y en eso pasó una caravana de egipcios y lo vendieron a los egipcios. Entonces finalmente, gracias a José, el pueblo, o más bien los hijos de Jacob, pudieron salir adelante de aquella hambruna que los azotó, porque José, estando en Egipto, llegó a ser llegó a ser el ministro del faraón allí en Egipto. Entonces, en un primer término, el Santo Padre nos presenta dentro de la Biblia a José para que veamos un poco cómo Dios le comunicaba cosas grandes en sueños, ¿sí?
cosas que superaron con mucho a sus otros hermanos. Entonces, José, el joven, José, el más pequeño, el segundo de los más pequeños, hijo de Jacob, tuvo esta gran misión que le encomendó Dios. Luego, el Santo Padre nos presenta a otro joven, a Gedeón. Gedeón era de la tribu de Manasés y fue el elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de los ataques de los madianitas. Dios mandó a Gedeón para que destruyera el santuario que habían construido a Baal, ¿sí?, y levantarle un altar a Dios. Gedeón era un joven que también tenía mucho ímpetu, pero cuestionaba el actuar de Dios. Dentro de la Biblia nosotros podemos ver una frase que se le atribuye pues a Gedeón, que dijo: si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? Es un reclamo que quizá muchas veces también nosotros le podemos hacer a Dios. O sea, si nosotros creemos en Dios, si nosotros confiamos en Dios, si nosotros nos esforzamos por ser buenos católicos, por cumplir con los mandamientos de Dios, ¿por qué nos sucede esto? A fin de cuentas, ¿a quién podemos ir? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Este fue el cuestionamiento de Gedeón. Y Dios no se molestó con él. Dios no se molestó con él, sino que por el contrario, aprovechó este ímpetu de Gedeón y le dijo, aprovechó este reproche de Gedeón y Dios redobló la apuesta por él, ¿sí? Le dijo: ve con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel. Entonces, este es otro ejemplo que nos propone el Santo Padre sobre jóvenes en el Antiguo Testamento. El otro es Samuel. Samuel era un jovencito inseguro, ¿sí? Samuel estaba al servicio del sacerdote. Recordemos que la mamá de Samuel era estéril y en una ocasión, estando en el templo, ella le pidió a Dios que le diera un hijo y le prometió que si así era, le iba a consagrar a este hijo a su servicio. Y efectivamente, después de que nació Samuel, su madre lo dejó en el templo al servicio del sacerdote Elí. Y es allí, en ese momento, donde Samuel, siendo un jovencito inseguro, ¿sí?, el Señor le habla. Y gracias precisamente al consejo de un adulto, ¿sí?, gracias al consejo del anciano sacerdote Elí, Samuel abrió su corazón para escuchar el llamado de Dios. Recordemos esa respuesta de Samuel ante el llamado de Dios. Cuando Samuel dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. A la primera llamada, él fue con el sacerdote Elí, porque creía que él era el que lo llamaba. Pero Elí le contestó, le dijo: no soy yo. Y después de 3 veces, le enseñó a Samuel cómo responder al llamado de Dios. Le dijo: si te vuelve a llamar, dile: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Esta es una frase que también a nosotros nos puede y nos debe ayudar en esta respuesta a Dios. Cuando sintamos el llamado de Dios, cuando sintamos que Dios nos está con nosotros, digamos: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y verdaderamente Dios está con nosotros, nos guiará. Y si nosotros estamos dispuestos, si abrimos nuestros oídos para escuchar, Él indudablemente que nos guiará. Otro ejemplo que en este mismo sentido el Santo Padre nos pone, pues es el rey Saúl, ¿sí? Que Saúl también era un joven
cuando el Señor lo llamó a cumplir su misión. Otro joven del Antiguo Testamento es precisamente el rey David. David, de los hijos de Jesé, era el más pequeño. Jesé primero presentó a sus hijos mayores, pensando que a alguno de ellos Dios lo escogería para ser el rey. Pero Dios no se fija no tiene los ojos que muchas veces nosotros como humanos tenemos. Él ve el corazón, ¿sí? Entonces, Dios escogió al jovencito David, que era un pastor, que cuidaba las ovejas, porque, como decía hace un momento, el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Entonces, la gloria de la juventud está en el corazón, más que en la fuerza física o en la impresión que uno puede provocar a los demás. Entonces, la juventud está en el corazón más que en la fuerza física. Otro ejemplo que nos propone el Papa del Antiguo Testamento, pues es el rey Salomón. Salomón, cuando tuvo que suceder a su padre, se sintió perdido. ¿Cómo podré regir, cómo podré dirigir a este gran pueblo? Soy un joven muchacho y no sé dónde empezar y terminar. ¿Sí? Sin embargo, la audacia de la juventud lo movió a pedir a Dios la sabiduría. Cuando Dios le dijo qué era lo que quería, dinero, poder, él pidió sabiduría para poder regir al pueblo de Dios. Entonces, otro gran ejemplo de juventud, sí, entregado a su misión y gracias a eso que le había pedido a Dios, la sabiduría, pues es el rey Salomón. Otro ejemplo del Antiguo Testamento lo tenemos en el profeta Jeremías, ¿sí?, que fue llamado a despertar a su pueblo, él siendo muy joven. De hecho, yo creo que podemos recordar esa expresión de este gran profeta: ay, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. Otras traducciones lo ponen como: mira que soy un muchacho. Señor, mira que no sé hablar porque soy un muchacho. Pero el Señor le pidió que no dijera eso, ¿sí? Ciertamente había humildad en él, porque era un muchacho, no sabía hablar. Pero el Señor aún así lo tomó y le dijo: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo, ¿sí? Yo estoy contigo. Entonces, la entrega del profeta Jeremías a su misión muestra lo que es posible teniendo la frescura de la juventud y sobre todo la fuerza y la confianza en Dios. Podemos ser jóvenes, podemos no saber hablar, podemos tener muchos defectos, pero si confiamos en Dios, Él será nuestra fuerza. Otro ejemplo, hasta ahorita podríamos decir que son puros hombres los ejemplos que nos propone el Papa en este capítulo, pero también hay mujeres jóvenes que nos propone el Papa para reflexionar y para pensar y ver cómo Dios ama a la juventud. Aquella muchachita judía que estaba al servicio del militar extranjero Naamán, ¿sí? Recordemos que Naamán era un leproso, pero era un militar muy bueno, ¿sí?, muy querido. Y por medio de esta muchachita judía, ella le dijo: si mi señor Naamán pudiera ir a Israel, sabría que ahí hay un profeta. Y efectivamente fue y se encontró con el profeta Eliseo, que lo curó
de su lepra. Entonces, también el Santo Padre nos propone a esta muchachita judía, ¿sí?, que ella llevó a este gran militar a conocer a Dios y a recibir la salvación, la sanación por parte de Dios, la sanación a su lepra. Otra mujer, otra joven que nos propone también el Papa para reflexionar es Ruth, que en muchas ocasiones, no sé si ustedes han escuchado, que se le dice Ruth la Moabita, porque precisamente ella era de la tierra de Moab, ¿sí? Ruth se casó con uno de los hijos de Noemí. Noemí y su esposo Elimelech habían emigrado de la tierra de Belén, ¿sí? Ellos eran de Belén de Judá y se fueron a vivir a los campos de Moab y allí se establecieron porque había hambruna en ese tiempo. Y estando allí en la tierra de Moab, los dos hijos de Elimelech y de Noemí se casaron, pero murió el esposo y los dos hijos de Noemí, y pues ella decidió regresar a su tierra, a Belén. En ese momento, las dos nueras, ella despidió a las dos nueras, pero Ruth decidió seguir a su suegra, a Noemí. Y una frase que seguramente ustedes han leído en la Biblia, muy, muy bonita de Ruth hacia su suegra Noemí, es cuando le dice: a donde vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. Y esto Dios se lo tomó a Ruth como algo bueno. Ruth la Moabita, ¿sí? Entonces, también tenemos este gran ejemplo en el Antiguo Testamento. Bien, y ahora el Santo Padre también nos lleva a ver ejemplos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y uno de los ejemplos muy bonitos que nos presenta el Santo Padre, pues es precisamente el del Hijo Pródigo. Seguramente ustedes están muy familiarizados con esta parábola, con la parábola del Hijo Pródigo. Y cuenta pues esta parábola que el hijo más joven, ¿sí?, el hijo más joven quiso irse de la casa paterna hacia un país lejano, pero sus sueños de autonomía se convirtieron en libertinaje y desenfreno. Estamos familiarizados todos con esta parábola. Y dice pues el pasaje de la Biblia que probó lo duro de la soledad y de la pobreza, después de haber malgastado toda su fortuna, después de haber malgastado toda su herencia, ¿sí?, se enfrentó a lo duro de la vida. Pero algo importante en este joven fue que no se desesperó, no tiró la toalla, como decimos, o incluso creo que ni siquiera pensó en quitarse la vida ante esta situación. Lo importante, lo bonito de esta parábola y de este joven es que se decidió a levantarse, ¿sí? Es propio del corazón joven disponerse al cambio, ser capaz de volver a levantarse y dejarse enseñar por la vida. Entonces, ¿cómo no acompañar a este hijo menor en este intento de volver a empezar? El Padre amoroso lo recibe en su casa y le da una nueva oportunidad, porque este joven, después de caído, supo levantarse. Este es también otro ejemplo. No nos quedemos solamente en la parte del pecado, en la parte de que abandonó a su padre. El Santo Padre nos lo propone pensando en la parte de su reconciliación, en la parte de su arrepentimiento, en la parte de su regresar al Padre. Entonces, aprendamos de este joven, aprendamos de este hijo pródigo
como nosotros lo conocemos, que se levantó, que renunció al pecado, que supo que había caído, que supo que era pecador, ¿sí? Y que regresó al Padre. Jesús, el eternamente joven, quiere regalarnos un corazón siempre joven, ¿sí? Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento siempre nos mueve a esto. En la primera carta a los Corintios podemos leer: eliminen la levadura vieja para hacer masa joven, para hacer masa nueva, ¿sí? Al mismo tiempo, nos invita a despojarnos del hombre viejo para revestirnos del hombre joven. ¿Cómo podemos nosotros, siendo ya viejos, volver a ser joven? Recuerdo el diálogo de Nicodemo con el Señor Jesús. ¿Cómo puede un hombre, siendo ya viejo, volver a nacer? ¿Acaso tiene que volver al vientre de su madre? No. Nosotros, aún entrados en edad, aún siendo viejos, podemos retomar nuestra juventud. Podemos ser jóvenes cuando nos deshacemos de toda esa levadura vieja, de todos esos defectos, de todas esas envidias o corajes que a veces nos acechan. Podemos dejar eso de lado y hacer que nuestro corazón sea joven de nuevo. Y a esto nos invita las Sagradas Escrituras. Dice: vamos a renovarnos teniendo entrañas de misericordia. La renovación, que nuestro corazón se vuelva a ser joven, es teniendo entrañas de misericordia, ¿sí? Y esto es lo que significa la verdadera juventud. O sea, es tener un corazón capaz de amar, tener un corazón joven, tener un corazón nuevo que sea capaz de amar. Un corazón que ama, un corazón que perdona, un corazón que es misericordioso, nunca será un corazón viejo. Entonces, renovemos nuestro corazón, seamos jóvenes de nuevo. Y por encima de todo, dice la Sagrada Escritura, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Bien, y el Papa, en el número 14 de esta exhortación, nos sigue invitando a que, como nos advierte el Papa, que a Jesús no le caía bien que las personas adultas miraran despectivamente a los más jóvenes o los tuvieran a su servicio de manera despótica. Al contrario, él pedía que el mayor entre ustedes sea como el más joven, que el mayor de entre ustedes sea el que sirve. Y aquí es donde, como mencionábamos hace un momento, aquí es donde está el corazón joven, el corazón que sirve. Sin importar la edad de la persona, el corazón joven es el corazón que sirve. Es el corazón, como decíamos hace un momento, que es misericordioso y que perdona. Pues bien, para él, para Jesús, la edad no establecía privilegios, y que alguien tuviera menos años no significaba que valiera menos o que tuviera menor dignidad. Alguien con menos años no vale menos. Todos ante los ojos de Dios, sin importar si tenemos 10, 20, 30 o 100 años, todos tenemos la misma dignidad ante Dios, porque todos somos hijos de Dios. Y así como decimos que para Dios no hay muertos, todos están vivos, para Dios todos estamos jóvenes, porque todos, a pesar de nuestra edad, somos capaces de amar. Es decir, somos capaces de albergar ese corazón joven. Bien, el Santo Padre nos sigue diciendo que la palabra de Dios dice que a los jóvenes hay que tratarlos como hermanos. Y esto lo podemos leer en la primera carta de Timoteo, de San Pablo a Timoteo, en donde también recuerda
No, esto es en la carta a los Colosenses. San Pablo recuerda a los padres que no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Los padres tienen la obligación de educar a los hijos y tienen la obligación y el derecho de corregirlos cuando ven que ellos están actuando mal o que se están desviando del camino. Pero dice, no los exasperen para que no se desanimen. Un joven no puede estar desanimado. Lo suyo es soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, querer comerse el mundo, ser capaz de aceptar propuestas desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para construir algo mejor. Por eso se insiste a los jóvenes que no, el Papa insiste, que no se dejen robar la esperanza, que no se dejen robar la juventud. Bien, entonces, como jóvenes, tenemos, yo fui joven, soy joven de corazón creo, tenemos el deseo de hacer muchas cosas por nuestro mundo, pero ciertamente a veces las situaciones con las que encontramos nos pueden desesperar, o a veces las actitudes de algunos adultos nos pueden desanimar. Como jóvenes tenemos esa gran misión de poner al servicio de los demás nuestra fuerza, nuestro ímpetu, nuestros deseos. ¿Sí? Adelante, jóvenes, adelante con esta misión que Dios les ha encomendado y que nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Ahora, el Papa también dice, sin embargo, al mismo tiempo, a los jóvenes se les recomienda, o sea, escuchábamos hace un momento la recomendación a los padres. Padres, eduquen a sus hijos, acompáñenlos, ¿sí? Pero no los presionen tanto para que no se desesperen. Pero también viene la parte, la indicación o la enseñanza para los jóvenes. Dice, sean sumisos a los ancianos. La Biblia siempre invita a un profundo respeto hacia los ancianos porque albergan un tesoro de experiencia. Los ancianos, en sus años, en su experiencia, pueden compartir mucho para nosotros. Ciertamente, ellos vivieron su tiempo, ellos vivieron su vida, su experiencia, pero pueden enseñarnos mucho porque ellos han probado los éxitos y los fracasos, las alegrías y las grandes angustias de la vida, las ilusiones y los desencantos. Y en el silencio de su corazón guardan tantas historias que pueden ayudarnos, que pueden ayudar a no equivocarnos ni engañarnos por falsos espejismos. Entonces, recordemos, las palabras de un anciano sabio invitan a respetar ciertos límites y a saber dominarse a tiempo. La sabiduría de los ancianos a todos los jóvenes les ayuda o nos ayuda. Ahora, el Santo Padre también exhorta a los jóvenes para que sepan controlarse en todo. No por el hecho de tener una energía al 100, se vale hacer todo. No por eso se vale hacer todo. Hay que controlarse. En muchas cosas, en muchas actividades, hay que saber controlarse. No por ser jóvenes pueden desvelarse todos los días o todos los fines de semana hasta las 5, 6, 7 de la mañana o incluso al siguiente día, como dicen, irse en directo a la escuela, ¿verdad? No por ser jóvenes pueden tener excesos en su vida. Hay que saber controlarse en todo, ¿sí? Y además también, dice el Papa, no hace bien caer en un culto a la juventud o en una actitud juvenil que desprecia a los demás por sus años o porque son de otra época.
No hay que menospreciar a los ancianos, a nuestros adultos mayores. Ay, ellos no entienden nada de esto. En su tiempo ni los celulares existían. Ay, ahora por más que yo les quiero enseñar cómo usar el celular, nunca entienden, no aprenden. Ay, eran de la era de piedra. No, o sea, no hay que sentirse lo mejor del mundo. Ciertamente, como jóvenes, tienen o tenemos, ¿verdad? Mucha fuerza, muchas cosas que hacer, pero eso no nos da derecho a criticar a nuestros ancianos, a criticar a nuestras personas mayores, porque ellos son de otra época, porque ellos no entienden todas las cosas que estamos viviendo. Ay, porque están a la antigüita. No, o sea, no caigamos en este error. Jóvenes, no desprecien a los demás por sus años. Así como la misma Biblia pide que no se desprecie a un joven por sus años, ¿sí? Jóvenes, no desprecien a un adulto por sus años o porque es de otra época. Bien, Jesús decía que en este sentido, un joven sabio se abre al futuro, pero siempre es capaz de rescatar algo de la experiencia de los otros. Ya casi estamos terminando, en el número 17 de este capítulo, el Santo Padre nos recuerda que en el Evangelio de Marcos aparece una persona que cuando Jesús le recuerda los mandamientos, éste dice: todos los he cumplido desde mi juventud. Todos los he cumplido desde mi juventud. Un joven entregado a la voluntad de Dios. Un joven que conocía la ley de Dios. Un joven que conocía los mandamientos y que ciertamente él estaba orgulloso de cumplir todo esto desde su juventud. Entonces, no hay que arrepentirse de gastar la juventud cumpliendo con la voluntad de Dios. No hay que arrepentirse de gastar la juventud participando en la Eucaristía, participando en los sacramentos. Jóvenes, no digan: eso es para los viejitos, eso es para los que no tienen nada que hacer, eso es para los jubilados. Yo tengo mucho que estudiar, yo tengo mucho trabajo, yo estoy muy ocupado y los domingos estoy muy cansado. Eso, que vayan los demás. No, no hay que arrepentirse, ¿sí?, de gastar la juventud siendo buenos y cumpliendo con los mandamientos, cumpliendo con la voluntad de Dios. Recuerden esto, el asistir a misa, el participar de los sacramentos, no les quita su juventud, sino que la fortalece y la renueva. No piensen que es tiempo perdido en ir a participar en las actividades de la iglesia. No es tiempo perdido, es tiempo ganado y tiempo que a ustedes los va a fortalecer en su vida, los va a fortalecer en todo lo que ustedes hacen. Entonces, recordemos a lo que decía San Agustín. Esto lo pone el Santo Padre en el número 17 de esta exhortación. San Agustín decía: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Jóvenes, que no les suceda eso. No lleguen a cierta edad cuando, por diversas circunstancias, ustedes recapaciten y ahora sí quieran acercarse a Dios. No se arrepientan. Que no llegue el arrepentimiento a ustedes de decir: tarde te amé. ¿Por qué durante mi juventud no participé?
¿Por qué durante mi juventud no hice? Que no le suceda como a San Agustín. Tarde te amé, hermosura tan hermosa. Bien, pero aquel hombre rico, ¿sí?, que había sido fiel a Dios en su juventud, dejó que los años le quitaran los sueños y prefirió seguir apegado a sus bienes. Aquel joven rico, cuando el Señor le dijo, sígueme, él prefirió seguir apegado a sus bienes. Hay otro joven, este joven, que se acerca a Jesús para pedir más. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Él buscaba algo más, quería algo más. Sin embargo, ¿sí?, cuando el Señor le dice, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme, allí es donde ya no pudo o ya no quiso seguir a Jesús. Pues bien, jóvenes, no se vayan tristes por lo que el Señor les pide en su juventud. Por el contrario, ofrezcan su juventud como oro molido para Dios. Ofrezcan lo mejor que tienen a Dios. E indudablemente Dios los llenará de sus gracias y bendiciones. El Evangelio nos propone, nos habla de unas jóvenes prudentes, ¿sí?, que estaban preparadas y atentas mientras otras vivían distraídas y adormecidas, ¿sí? Porque fíjense, uno puede pasar su juventud distraído, volando por la superficie de la vida, adormecido, incapaz de cultivar relaciones profundas y de entrar en lo más hondo de la vida. De ese modo, prepara un futuro pobre, sin sustancia. Jóvenes, no se pasen la vida adormecidos o no dejen que otras cosas adormezcan su vida o les quiten el ímpetu de vivir, ¿sí? Estén preparados, preparen su futuro lleno de vida y de riqueza interior. Así como las jóvenes prudentes estaban preparadas para recibir al esposo, ustedes estén preparados para recibir los grandes retos que nuestra sociedad les está presentando o les va a presentar. ¿Y cuál es la mejor forma de prepararse? Por supuesto, por medio del estudio, ¿sí? Cumplan a plenitud lo que les toca hacer ahora, estudiar, prepararse, y en su momento den lo mejor de ustedes a la sociedad. Finalmente, el Santo Padre nos recuerda aquella palabra que el Señor Jesús le dijo al joven que había muerto, de aquella viuda, al hijo de aquella viuda. Joven, a ti te lo digo, levántate. No nos quedemos solamente en que estas palabras el Señor Jesús las dirigió a un joven muerto para resucitarlo. Pensemos en cuántas ocasiones ustedes, jóvenes, o nosotros, hemos perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza, la generosidad. Cuando hemos perdido todo esto, cuando hemos perdido la esperanza, cuando hemos perdido el deseo de vivir, el Señor Jesús se nos presenta y se nos dice, a ti te lo digo, levántate, levántate. No te quedes caído, no te quedes tirado, no te quedes sin esperanza. A ti, joven, que has perdido la ilusión, la esperanza, a ti el Señor Jesús te lo dice, levántate,
levántate. Pidamos pues al Señor que a todos nos ayude a levantarnos de nuestras caídas, que nos ayude a levantarnos y a ser mejores. Finalmente, y en el número 21 de este capítulo, que es una preparación para entrar al capítulo segundo de esta exhortación, el Santo Padre solamente nos recuerda que sin duda hay muchos otros textos de la palabra de Dios que pueden iluminarnos acerca de esta etapa de la vida. Y en los siguientes capítulos, sí, el Santo Padre irá recogiendo más ejemplos, irá proponiéndonos otros ejemplos, otras situaciones que como jóvenes les va a ayudar. O como decía hace un momento, si tenemos un corazón joven, aunque tengamos 60, 80, 100 años, somos jóvenes dispuestos a servir, dispuestos a amar, dispuestos a perdonar. Queridos padrinos y madrinas, este es el capítulo primero de esta exhortación del Santo Padre. Para mí ha sido un gusto enorme el poder compartir con ustedes estas ideas y reflexionar un poco acerca de lo que el Santo Padre nos propone en esta exhortación. Quisiera concluir pidiendo al Señor que bendiga a nuestra juventud, que bendiga a todos nuestros jóvenes, que les dé la gracia, la fortaleza que necesitan en medio de sus dificultades, en medio de sus problemas, en medio de sus retos, que los ayude, que los fortalezca, que los bendiga. Y a todos nosotros que ya estamos centrados en años, que el Señor nos ayude a motivar a nuestros jóvenes para que sean de provecho para nuestra sociedad y que se acerquen más al Señor Jesús, que es la fuente de vida. Padrinos y madrinas, que Dios los bendiga y seguimos unidos en la oración.